La salud de las personas, una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Partiendo nuevo capítulo de Bien Salud a través de Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, cada día miércoles pasadito las 10 de la mañana. También, claro, si nos quieres escuchar, nos quieres llevar a todas partes, www.elconquistadorvaldivia.cl, ahí está la señal online para Chile y el mundo. A través de nuestras redes sociales también conectados, CQ Valdivia o Conquistador.valdivia, Facebook, Twitter, Instagram, para que también nos puedas ver y escuchar. Nuestra invitada para hoy, Roxana Andrea Cárdenas Sillapán, enfermera de profesión, estudiante en Magíster en Inclusión Social de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UH. ¿Cómo estás, Roxana? Hoy vía streaming, ¿eh? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Bien por acá? ¿Todo Ok, bien? ok. Oye, bueno, Roxana, tú eres enfermera de profesión. ¿Cómo nace, Sí, cómo nace este interés de estudiar el magíster en inclusión social? mira, en realidad yo siempre he pensado que como profesionales, en mi caso profesional de salud, es súper importante formarnos en distintos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la inclusión social, yo creo que es de mucha relevancia para distintos profesionales en distintos ámbitos. Aprender de la inclusión y insertarlos en nuestro rol diario como profesionales. Entonces, por eso me interesó estudiar y aprender mucho más de esta temática que yo creo que es un tema que está en boga, ¿cierto?, actualmente y que es necesario que muchas más personas nos interesemos en este tema como para Ujú, poder aportar y modificar, ¿cierto?, de cierta manera la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente. ujú, ok. Oye, sería importante también para la gente que nos escucha y nos ve, ¿qué se entiende por inclusión social? Ujú. Sí, mira, en realidad lo que se entiende por inclusión social es que se busca la igualdad de los derechos humanos, ¿ya? También busca mejorar la forma integral en las condiciones de vida de las personas. Y como objetivo principal de la inclusión social, busca, ¿cierto?, que las personas tengan el mismo acceso a las oportunidades sociales. Por ejemplo, tenemos en ámbitos de educación, salud, ¿cierto?, etcétera. También tengan acceso, ¿cierto?, a las mismas oportunidades laborales, económicas, como el resto de la sociedad, ¿ya? En el fondo se trata de considerar como a cada persona o ser humano en condiciones de igualdad, que no Ujú, hayan ni prejuicios ni una exclusión, ¿cierto?, social de ningún tipo, ujú, ¿ya? También en parte la inclusión busca como la justicia social, ¿ya? Mejorar la situación de las personas en cuanto a las desventajas en las cuales pueden vivir dependiendo de su situación en específico, ujú, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, situaciones de exclusión social, ya sea por situación económica, de origen racial, en cuanto a un tipo de discapacidad o condición física diferente, etcétera. ujú, ok. Desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que estamos en nuestra región de los ríos en el tema de la inclusión? ¿Ha habido un avance? ¿Ha habido un retroceso? ¿Nos mantenemos? ¿Cómo lo has visto tú desde tu mirada en tu área? Mira, Ricardo, yo creo que en realidad sí se han logrado avances ya o progreso, por lo menos en esta última década, pero todavía queda un largo camino por recorrer, porque en realidad la inclusión es algo que se considera como en muchos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, se tiende mucho a asociar la inclusión a temas de discapacidad física, ¿ya? Que ya sabemos, o yo creo que en realidad los que estamos como más pendientes, un poco más conscientes con respecto a la inclusión social, de que hay un importante déficit ya
en cuanto a las políticas públicas o a la ayuda de las personas con una discapacidad física, ¿ya? Desde, por ejemplo, en ámbitos del transporte público, las aceras, ¿cierto? La construcción en cuanto como al espacio en lo cual las personas se tienen que desenvolver diariamente. Pero también tenemos barreras o quizás un déficit en la inclusión social en cuanto a los ámbitos educativos, en cuanto a salud, en cuanto a temas de género, por ejemplo. Hay mucho trabajo por hacer de aquí en adelante. También tenemos barreras, por ejemplo, las actitudes sociales quizás negativas, que actualmente, por ejemplo, podemos ver que hay ciertas polarizaciones con respecto a opiniones, con respecto a género, ¿cierto? A orígenes étnicos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer en cuanto a esto, ¿ya? Falta de políticas públicas también o legislaciones que sean fuertemente enfocadas a la inclusión social. Falta de personal calificado, por ejemplo, en los ámbitos de salud, de educación, en la parte laboral también. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, Ricardo, y yo creo Sí. que por eso es tan importante lo que mencionaba, es que los profesionales en general, y no solamente profesionales, sino que personas de todo ámbito que quieran aportar en una mejor sociedad, se formen, ¿cierto? De manera, qué sé yo, a través de estudios de posgrado o durante su misma formación de pregrado, o personas, por ejemplo, comunes y corrientes que tengan este interés de ir formándose y educando con respecto a la inclusión. Claro, sí. Oye, te quiero llevar al tema de la familia. Sí. ¿Cómo se puede abordar desde temprana edad lo que es el respeto, lo que es la diversidad, en sus diversos ámbitos? ¿Ah? ¿Cómo se puede afrontar esto en nuestra familia? Sí, yo creo que primero que todo es muy importante que las personas que están a cargo, ¿cierto?, de niños, ya sean los padres o cuidadores, tengan esta iniciativa de autoeducarse, ¿cierto? Y quizás como de construir ciertos conceptos antiguos o muy arraigados a su educación. Entonces, de partida es muy importante el saber la necesidad, ¿cierto?, imperiosa de la autoeducación ya con respecto a temas de inclusión. Ujú. Y vuelvo a reiterar, ¿cierto?, que los temas de inclusión social incluyen todo tipo de ámbito social, desde género, etnia, ¿cierto? Qué sé yo, diferencias sociales, económicas, de tipo también diferencias en cuanto a capacidades físicas. Entonces, primero que todos los cuidadores o los que son padres, ¿cierto? Es súper importante que se eduquen. Ujú. Por otro lado, igual es súper fundamental que la educación que se le dé a la familia, ¿cierto? O a hacer tema de discusión es con respecto a la base que es importante, ¿cierto? La importancia del respeto, ¿cierto? A la dignidad y a las diferencias que podamos tener nosotros como personas, ya Ujú. como condición humana. Ujú. En verdad es súper importante entender que muchas veces la sociedad está construida en base a la normalización. Ujú. Entonces, todo lo que esté fuera de la normalización se tiende a patologizar. Ya, Mm. por ejemplo, tenemos el hecho de que se normaliza o se habla mucho de la heteronormalización, Mm. cuando se normaliza, por ejemplo, las relaciones de pareja o relaciones o vínculos afectivos entre un hombre y una mujer. Mm. Claro. Entonces, todo lo que queda fuera de eso ya se patologiza, Mm. se excluye de la normalidad. Entonces, eh, ya partiendo desde ahí, entendiendo de que eh, todo lo que consideramos normal tenemos que empezar como a cuestionarnos, Mm. ya, de que quizás la normalidad es la diversidad o no hay Ujú. normalidad, simplemente aceptar que todos somos una sociedad diferente, ¿ya? Ajá. Y si partimos de que somos una sociedad con diversidad en cuanto a distinto tipo, yo creo que con eso vamos a aportar a que sea una sociedad mucho más sana, ya Ujú. mucho más inclusiva y no a estigmatizar ni a patologizar las diferencias que podamos tener Ujú. como personas, Ujú. ¿ya? Ujú. Ok. Oye, te recordamos que Bien Salud es una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que va cada día miércoles 10 de la mañana en Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, y está informando que se encuentra abierta la convocatoria para el proceso de admisión 2024 del doctorado en Ciencias Médicas. Este programa está dirigido a licenciados en carreras de la salud, de medicina y ciencias biomédicas. Si ustedes quieren más información, a través de medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Nuestra invitada para hoy
es Roxana Cárdenas. Ella es enfermera, estudiante magíster en inclusión social de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Sabemos que, Roxana, que tú realizaste una tesis, Mujeres líderes de campamentos surgidos post-estallido social en Chile, narrativas de su experiencia y liderazgo desde una perspectiva de género. Largo el título, eso quiere decir que es importante. A ver si Claro, nos es puedes... narrativa de su experiencia y liderazgo desde una perspectiva de género, sí. Sí. A ver si nos cuentas cómo surge esta investigación. Mira, sí, en realidad estoy todavía en desarrollo de esta Ah, ya. tesis ya de magíster. Estamos ya en la primera etapa con respecto como a que ya aprobaron el proyecto de tesis de investigación, entonces ahora ya queda entrar al territorio y trabajar con estas mujeres líderes de campamento. Ahora, ¿cómo surge el tema? La verdad, yo siempre me he visto como cercana a los temas de territorio, de segregación territorial. En la universidad trabajé como voluntaria, ¿cierto? Trabajando en campamentos y me tocó vivir una experiencia bastante linda trabajando con personas y la mayoría mujeres que luchaban por una vivienda propia, Ya. ¿ya? Pasó de que para el estallido social, ya posterior al 19 de octubre, hubo un pic y un aumento de los campamentos a nivel nacional, que obviamente se terminó aumentó esta alza posterior a la pandemia, pero hay como una especie de laguna, ¿cierto?, en cuanto a las investigaciones que se han hecho de este aumento de los campamentos posterior al estallido, ¿ya? Mm, Entonces es un fenómeno que la verdad me interesa mucho estudiar con respecto a qué pasó en ese momento posterior al estallido social, qué gatilló claro. la decisión de estas familias ya de la toma de campamentos. Y harto Pueden migrante ser también, pues, Roxana, harto migrante. muchos migrantes, Mm, sí, entonces la configuración de los campamentos ha cambiado, ¿cierto? Y como te decía, en realidad hubo un alza muy importante a nivel nacional, una alza importantísima que no se había visto en los últimos 10 años. mm, Entonces, eso es un tema que me interesó y por otro lado lo voy a enfocar como desde una perspectiva de género, ya que va a ser enfocado a las mujeres ya. líderes de estos campamentos. Ujú, Entonces, entender sus narrativas, ya mm, qué accionó a que ellas tomaran una decisión de tomar un terreno, ¿cierto? Un territorio ajeno. Eh, ¿Cuál es su razón? ¿Qué las mueve? ¿Son decisiones políticas, decisiones, qué sé yo, gatilladas por situaciones personales, de cuidado? Entonces, tomé la decisión de que sea con una perspectiva de género porque actualmente yo creo que es una temática en boga, el género, ¿cierto? mm, Eh, hay estudios, pero falta todavía, falta mucho en el reconocer la labor de las mujeres en distintos aspectos mm, sociales. Entonces, por lo mismo tomé esa decisión de que sea con una perspectiva de género ya. y bueno, y con respecto como a los resultados de esto, yo creo que ya en un año más voy a tener los resultados, Sí, ya. mm, Si quieren ahí lo podemos conversar con respecto claro, como a qué conclusión llegué, porque en claro. verdad es un tema que por lo menos a mí me apasiona mucho. Sí. Oye, Em, Roxani, también, bueno, los sí, campamentos en Chile son de larga data, ¿ah? De sí, de larga larga data. data. Mm. No es que hayan Sí, aparecido en los últimos tiempos, sino que vienen de años sí, mm, sí, sí, de muchos coloniales. tiempos, o Mm, sea, desde, no sé, desde que hay registro de los claro, años 50 o claro. desde la época colonial ya se sabe que han surgido los primeros campamentos Sí, po, que han ido como diferenciándose en cuanto a su concepto o cómo, de qué se trata el campamento, sí, ¿ya? po, Eh, y por distintas causas se sabe actualmente que hay una crisis habitacional súper claro, importante en Chile claro. y que los programas de habilitación social, perdón, falta esa perspectiva de inclusión también, porque hasta el momento se ha enfocado mucho en resolver el tema de déficit numérico de hogares, pero no se entiende que el hogar en sí es algo mucho más, un concepto mucho más complejo que el resolver el hecho de dar una casa, ¿ya? Mm, Existe mucha segregación espacial y territorial, por ejemplo, en los programas o los proyectos de
viviendas sociales siempre tienden a excluir a las familias, ¿cierto?, a territorios en la ciudad Claro, muy lejanos, con poco acceso al transporte público, con mucho hacinamiento que conlleva a un mayor niveles de delincuencia, sí, de violencia intrafamiliar. Entonces, claro. ha habido una solución que yo por lo menos diría que es un poco parche o básica, no entendiendo que las personas en sí que van a acceder a una vivienda necesitan calidad de vida también. Claro, Por eso muchos proyectos se han visto como eh, perjudicados y muchas personas han decidido volver al campamento porque su sí, po, calidad de vida empeoró, claro. a diferencia cuando vivían en campamento y Mm. se vive mucha esa sensación como de vivir en comunidad y protegidos, Hay aunque mucha uno... solidaridad también dentro de los campamentos. O sea, se ayudan entre todos. Correcto, Mm, correcto, sí, se ve mucho esa dinámica en ciertos campamentos. Entonces, se ha visto en las investigaciones que buscan el por qué hay familias, ¿cierto?, que retornan a los campamentos por lo mismo, porque en el claro, fondo se sienten quizás mucho más vulnerables y expuestos en estos como sí. viviendas sociales que son como casi guetos, Mm. ya estos departamentos que se construyen masivamente, En altura. Mm, em, claro, pero no hay una vida comunitaria, claro, no hay acceso a los servicios básicos, sí, entonces por lo mismo se ha dado este fenómeno, ¿ya? claro. Y como te decía, yo creo que es una temática súper interesante de poder mirar, Ujú, ¿ya? Y más aún con una perspectiva de género y entender estas vivencias de estas mujeres líderes, ya que llevaron a cabo esta toma y cómo ha sido su liderazgo, cómo han ujú, vivido el liderazgo, sí, ¿ya? Que cambia mucho quizás el liderazgo de un hombre versus una mujer, que una mujer sabemos que lleva una carga de cuidados claro. ya extra. Mm, sí, po. Te quiero llevar a otro ámbito, Roxana, sobre Sí. tu experiencia de estudiar magíster. A ver si nos puedes Ujú. contar algo de eso. No, para mí la verdad ha sido maravillosa la experiencia. Ya contamos con docentes que la verdad son docentes con una vasta experiencia, muy preocupadas en nuestra formación, la verdad, nuestras docentes también con mucha flexibilidad, sabiendo que nosotros somos también la mayoría de la gente que accede a un magíster, ¿cierto? Está trabajando y estudiando. Claro. Entonces, la formación en sí que da el magíster y más aún en este magíster de inclusión social, nos hace una apertura en cuanto a una visión mucho más amplia de la sociedad en distintos aspectos. O sea, yo soy enfermera, me dediqué 10, 12 años a la parte clínica y luego de esto ya decidí, ¿cierto?, ir por la parte como educativa, ¿cierto? Ya salí de la parte clínica y ahora estoy dedicada como a la docencia. Entonces, el tomar el magíster y de inclusión social me abrió un campo y una visión social mucho más amplia, mucho más profunda de los fenómenos sociales y de la inclusión social. Ajá. Entonces, la verdad me tiene muy contenta la decisión que tomé Ujú. porque muchas veces uno tiene un poco de susto tomar Un desafío. un, un desafío, Mm, quizás un estudio que no es muy, no va en la línea tan tradicional de lo que uno claro. estudió, pero Mm, siempre lo recomiendo. Yo creo que es súper necesario que todos nos formemos, no solamente nos centremos, qué sé yo, en la parte técnica, teórica de nuestras profesiones, sino que es necesario formarnos en distintos aspectos. Es sí. súper necesario y yo creo que eh, nos forma de manera más integral como Mm, profesionales, mucho sí. más integral. Oye, sabemos que tú eres docente de la Universidad de Los Lagos. Y también algo comentabas ahí. ¿Cómo ha sido este proceso de poder compatibilizar Ujú. estudios, trabajo? Que no es fácil. Estudio y trabajo. No, no es No sé fácil, si eres pero mamá. sí, ¿Ah? sí, sí. No, no soy mamá, Ah, no, ya. Imagínate, no, si no no he ahí serían tres. tomado esa decisión todavía. Claro. Si no serían tres responsabilidades, ¿ah? Entonces más difícil todavía. Pero estudio y trabajo. Se nos... A ver si tenemos un problema ahí con la conexión. El desarrollo del magíster, sí. Yo, por ejemplo, soy de Osorno y nos han dado la posibilidad, los estudiantes que somos de fuera de Valdivia, de tener como una conexión online, ¿cierto? Tratamos dentro de lo posible estar lo más presencial los que somos de afuera, pero ellas han dado todas esas facilidades para poder estar estudiando y trabajando. Mm, Entonces, eh, yo de verdad, no sé si será la experiencia en todos los lugares de la universidad, pero siento que la Universidad Austral
Y en este magíster en especial nos dan muchas facilidades para poder estudiar y trabajar. La flexibilidad de los horarios también, el poder llegar a un consenso con los docentes ha sido fundamental para que se pueda llevar a cabo el trabajo y el estudio. Sí. Obviamente que igual conlleva harto esfuerzo personal, pero las docentes han sido un 7. Claro. Y no es por hacer, por tirar flores para que las docentes ahí me pongan un puntaje extra, pero claro. No, de verdad, siento que ha sido una súper buena experiencia y una flexibilidad, yo creo que fundamental que nos han dado las docentes. Oye, no, y Roxana, ahora en estos tiempos de pandemia que pasamos una pandemia, estamos haciendo, imagínate, esta entrevista vía streaming. Eso también ha ayudado mucho a poder un poco estudiar un poco más, sacar otro tipo de títulos a través de la distancia. Antes uno nunca pensó que se podía hacer esto y ya uno está ocupando estas herramientas como tú nos comentabas, que son también importantes para poder salir adelante en los desafíos que uno se impone. Claro, sí, eso es algo bueno de lo que nos dejó la pandemia, como el entender que se pueden flexibilizar ciertas cosas de manera telemática, online, tanto la medicina, por ejemplo, como la parte educacional o laboral también. Okay. Oye, antes de despedirnos, te recordamos que Bien Salud es una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y está informando que se encuentra abierta la convocatoria para el proceso de admisión 2024 del doctorado en Ciencias Médicas. El programa está dirigido a licenciados en carreras de la salud, medicina y ciencias biomédicas. Si ustedes quieren más información, medicina.uach.cl, medicina.uach.cl. Agradecemos a Roxana Andrea Cárdenas Illapán, enfermera, estudiante magíster en inclusión social de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UACH. Muchas gracias por compartir con nosotros, Roxana. Muchas gracias, igual a ustedes, Ricardo, por la invitación, y yo creo que el llamado es finalmente a atrevernos, ¿cierto? Y a la responsabilidad de cada uno también como personas partícipes de una sociedad, formarnos en inclusión social, ser responsables, ¿cierto?, de esto, y entender que somos una sociedad diversa, ¿ya? Entender que el respeto es fundamental dentro de una sociedad si queremos que avance, ¿cierto?, y que se desarrolle y ser una sociedad mucho más evolucionada. La base el respeto, ¿ya? Y el entender, ¿cierto?, que la sociedad quizás debería de adaptarse un poco más, ¿cierto?, a las personas que son excluidas socialmente, ya dar esas facilidades para que en el fondo todos tengamos las mismas oportunidades, es importantísimo, ¿ya? Okay. Así que eso, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Ok, chao. Ya, chao. Bueno, nos despedimos nosotros, será hasta 7 días más con un nuevo capítulo de Bien Salud acá en Radio El Conquistador. En FM 95.7, Radio El Conquistador de Valdivia, hemos presentado Bien Salud, estimulando el bienestar y la salud de las personas. Una presentación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. La oportunidad de tener tu Nissan está en Automotriz